Hola, soy Eva Carter y hoy vamos a quitar las máscaras a uno de los cuentos de hadas más hermosos de la historia. La imagen creada por el cine a mediados del siglo XX es un gran engaño que oculta la verdadera personalidad de la emperatriz Isabel. En lugar de una leyenda bondadosa, nos espera la historia de una mujer cuyo narcisismo destrozó la vida de sus 4 hijos. Si te interesan los secretos de la historia que no se cuentan en la escuela, asegúrate de suscribirte al canal y darle a me gusta ahora mismo. Esto me ayuda a crear más investigaciones como esta para ti. En abril de 1854, la joven Sisi se casó con Francisco José. El emperador adoraba a su prometida, pero para ella, Viena se convirtió en una jaula de oro. Tras una infancia sin preocupaciones, se encontró atrapada por una etiqueta estricta para la que no estaba preparada en absoluto. Dependiente emocionalmente de sus padres, Sisi veía la vida en la corte solo como una amenaza a su libertad. Su miedo a las obligaciones imperiales y a las reglas del palacio era más fuerte que cualquier crisis política. Su principal oponente fue su suegra, la archiduquesa Sofía. Esta mujer poderosa no toleraba ninguna oposición y veía en su nuera poco más que una herramienta para continuar el linaje. La presión era inmensa y Sisi intentó escapar de la realidad refugiándose en residencias de campo, pero sus obligaciones la seguían a todas partes. Un conflicto por el comportamiento de la emperatriz fue solo el comienzo de una larga confrontación. Sofía conocía las reglas del juego, un juego en el que la infantil Isabel no tenía ninguna oportunidad. Apenas 10 meses después de la boda nació su primera hija y recibió el nombre de la abuela. Sofía incluso dejó una nota sugiriendo que una emperatriz sin un heredero varón era inútil. Esta humillación fue el primer paso hacia una ruptura profunda que cambiaría para siempre el carácter de Sisi y predeterminaría el trágico camino de sus hijos. En la primavera de 1857, Sisi decidió mostrar su fuerza de carácter, convirtiendo un viaje político a Hungría en un acto de desafío personal. A pesar de las advertencias urgentes de su suegra y del hecho de que sus 2 hijas pequeñas no se sentían bien, la emperatriz insistió en que participaran en el viaje. Anhelaba la libertad y quería disfrutar de la cultura húngara, sin darse cuenta del precio que pagaría por esa terquedad. Durante el trayecto, el estado de las niñas empeoró rápidamente. Mientras la pequeña Gisela logró recuperarse, Sofía, de 2 años, se debilitaba por momentos. Tras una larga y dolorosa lucha, la vida de la niña se apagó en los brazos de su madre. Francisco José se vio obligado a continuar con la visita oficial, dejando que Isabel regresara sola a Viena, acompañada únicamente por esta tragedia silenciosa. Este evento cambió a Sisi para siempre, sumiéndola en un abismo de profunda desesperación. Se convirtió en una sombra de sí misma, pasando días enteros en la cripta imperial. En lugar de mostrar compasión, su suegra utilizó lo ocurrido como prueba de la incompetencia materna de Isabel. Pero mientras la emperatriz lloraba su pérdida irreparable, la corte seguía exigiendo resultados. La dinastía necesitaba desesperadamente un heredero varón, y esta presión solo alimentó el deseo de Sisi de huir lo más lejos posible de la realidad. Fue entonces cuando su desapego comenzó a tomar formas inquietantes, convirtiéndose en una búsqueda interminable de salvación fuera del círculo familiar. La pérdida de su primogénita fue solo el comienzo de su largo camino de aislamiento, donde el dolor personal se volvió más importante que la vida de aquellos que aún necesitaban su amor. Finalmente, ocurrió un evento muy esperado en el imperio. Nació el heredero al trono, Rodolfo. Parecía que la crisis había pasado e Isabel podía celebrar su victoria. Sin embargo, para la propia emperatriz, este momento fue solo el cumplimiento oficial de sus deberes hacia la casa de Habsburgo. Considerando su deuda pagada, comenzó a buscar una forma legal de abandonar Viena. La excusa fue una repentina dolencia pulmonar, que se convirtió en la justificación perfecta para que Sisi escapara de su jaula de oro. Eligió el lugar más remoto alcanzable en aquel momento, la isla de Madeira. Durante 2 largos años, los pequeños Gisela y Rodolfo crecieron sin conocer ningún calor maternal. Cuando Isabel finalmente regresó al palacio, se enfrentó a una realidad gélida. Sus hijos no reconocían a la mujer que les había dado la vida. Cada intento de abrazarlos terminaba en lágrimas amargas, ya que se había convertido en una completa extraña para ellos. Pero en lugar de intentar reconstruir ese vínculo roto, la emperatriz volvió a centrarse en sus propios intereses y en sus viajes interminables. Mientras Sisi buscaba la paz mental en costas lejanas, su hijo cayó bajo el control de un sistema brutal.
La madre se retiró de hecho del proceso de crianza, dejando a los niños al cuidado de su padre y de tutores severos. Esta larga ausencia sentó las bases de la catástrofe venidera. Mientras la emperatriz se concentraba en su perfeccionamiento personal, la vida del príncipe heredero comenzó a convertirse en una serie de pruebas donde, en lugar del apoyo de sus padres, solo encontraba muros fríos y un entrenamiento militar riguroso. Este fue el momento en que la brecha psicológica entre la madre y sus hijos se volvió insuperable, y Rodolfo comenzó su camino hacia un final trágico. El emperador Francisco José soñaba con criar a su hijo como un soldado inquebrantable, ignorando por completo la frágil salud del niño. La educación de Rodolfo se convirtió en una pesadilla sin fin bajo la supervisión de un mentor cruel. El niño era obligado a entrenar durante horas en el hielo y la nieve, y para endurecer su carácter, se le sometía a ataques de jabalíes salvajes. Su infancia estuvo impregnada de miedo. Su descanso nocturno era interrumpido por disparos de pistola intencionados que buscaban hacerlo varonil. Cuando los informes sobre el sufrimiento de su hijo llegaron a Isabel, ella mostró un raro momento de determinación y exigió la destitución inmediata del mentor. Parecía que el corazón de la madre finalmente se había ablandado, pero esto fue solo un breve destello de preocupación. Casi inmediatamente después, Sisi abandonó de nuevo la corte vienesa, dejando al niño solo con sus demonios internos y su severo padre. Mientras el heredero intentaba sanar sus heridas emocionales, su madre encontró una nueva obsesión, convirtiendo su propia vida en un altar de belleza y salud. Su fijación con su apariencia y el control estricto sobre su cuerpo alcanzaron proporciones aterradoras que hoy causarían una seria preocupación a cualquier especialista médico. Se encerró voluntariamente en una nueva prisión de dietas y ejercicio incesante, alejándose aún más de las necesidades de sus hijos. Sisi creía fanáticamente que la perfección física era el único aspecto de su vida que podía controlar totalmente, y esta creencia reemplazó gradualmente todo lo demás. Isabel convirtió el cuidado personal en un verdadero culto, esforzándose por controlar al menos su propio cuerpo, ya que no podía controlar su vida en la corte. Con una estatura de 173 centímetros, mantuvo un peso de menos de 50 kilos hasta el final de sus días. Se instalaron aparatos de ejercicio, colchonetas y barras en cada dormitorio que ocupaba, y su cintura, apretada por un corsé rígido, a veces medía solo 40 centímetros. La dieta de la emperatriz sorprendería a la gente de hoy. Podía pasar días sin comer, limitándose a jugo de carne cruda, leche y yemas de huevo, a veces diluidas con vino. Los observadores modernos ciertamente calificarían este comportamiento como un trastorno alimentario grave. Su belleza exigía sacrificios y tiempo increíbles. Cada día, un peluquero pasaba 3 horas peinando su cabello castaño que le llegaba hasta los tobillos. Cada 2 semanas, cuando llegaba el momento de lavar su cabello con una mezcla especial de huevos y coñac, la emperatriz cancelaba todas las reuniones y obligaciones oficiales. Este doloroso afán de perfección despertó en Sisi un profundo disgusto por las mujeres con sobrepeso y transmitió esta actitud a sus hijas. Una mujer obsesionada con su propio reflejo no podía dar a sus hijos un amor normal e incondicional. Su maternidad se convirtió en una serie de extremos extraños. Mientras su hija mayor se sentía prácticamente exiliada del corazón de su madre, la menor era literalmente asfixiada por una tensión excesiva y a veces aterradora. Sisi convirtió a la niña en su única confidente, descargando en ella todo su cansancio del mundo y su vacío interior. Este trato diferente hacia Gisela y María Valeria terminó por fracturar a la familia, convirtiendo la vida de las jóvenes en una competencia interminable por la atención de su madre, una competencia que era imposible de ganar. Los destinos de las 2 hermanas se convirtieron en ejemplos claros de los extremos maternos de Isabel. La hija mayor, Gisela, fue borrada de hecho de la vida de su madre. A la edad de 15 años, fue casada con un príncipe bávaro sin que nadie le pidiera su opinión. Sisi buscó alejarla lo más rápido posible, y cuando Gisela dio a luz a su primer hijo, la emperatriz reaccionó no con alegría, sino con una auténtica sorpresa. A los 36 años, la belleza, siempre joven, no podía aceptar el papel de abuela, y sentía celos de la sencilla felicidad familiar de su hija. Lo contrario ocurrió con la hija menor, María Valeria, nacida en 1868.
Recibió el apodo de La Única y se convirtió en el objeto de una sobreprotección asfixiante. Sisi intentó compensar todo lo que no había dado a sus hijos mayores, negándose literalmente a dejar que la niña se apartara de su lado. María Valeria creció bajo el peso de la melancolía de su madre, convirtiéndose en la única confidente de una mujer que expresaba abiertamente su agotamiento vital. En un intento por escapar de esta carga emocional, la niña buscaba a menudo la calma en el despacho de su padre, observándolo trabajar en silencio durante horas. Pero mientras las hijas encontraban formas de adaptarse y sobrevivir, su hijo Rodolfo se perdió por completo en una red de dramas personales y aislamiento político. Creció como un joven brillante y liberal, cuyas ideas solo despertaban sospechas en el emperador conservador. Mientras Sisi estaba absorta en sus viajes o en su hija menor, el heredero al trono se hundía cada vez más en la depresión, intentando ahogar su vacío interno con relaciones dudosas. Nos acercamos al momento más oscuro de esta historia, cuando la falta total de apoyo materno y la presión de los intereses estatales llevaron a un final irreversible en un pabellón de caza. El príncipe heredero Rodolfo creció como un hombre de intelecto refinado y amplias miras, pero dentro de los muros del palacio se sentía como un extraño. Mientras su padre gobernaba con mano de hierro, el heredero escribía secretamente artículos sobre la democracia y soñaba con el cambio. Su matrimonio, concertado únicamente por intereses estatales, se convirtió en una serie de acusaciones mutuas y decepciones. Buscando consuelo, Rodolfo se hundió en la depresión y buscó escape en distracciones imprudentes. En enero de 1889, la escena final de su vida se desarrolló en el pabellón de caza de Mayerling. Rodolfo terminó primero con el futuro de su acompañante de 17 años y luego con el suyo propio. Esta noticia conmocionó a toda Europa, pero para Isabel fue un golpe devastador que convirtió su mundo en ruinas. La emperatriz, que durante años había huido de sus deberes maternos, se dio cuenta de repente de la magnitud de su pérdida irreparable. Durante el resto de sus días, sustituyó todos sus trajes lujosos por un vestido negro sobrio, convirtiéndose en un monumento viviente a su propio dolor. La culpa de no haber estado allí cuando su hijo más necesitaba apoyo la persiguió como una sombra. Los que la rodeaban veían en este gesto la forma máxima de sufrimiento, pero muchos comprendían. Esta tragedia fue una consecuencia directa de su frialdad y de sus viajes incesantes. La pérdida del heredero fue la nota final en la destrucción gradual de la personalidad de Sisi, convirtiendo sus años restantes en un deambular sin rumbo por el mundo. Pero su propio final, que ocurrió lejos de casa, fue igual de dramático e inesperado, poniendo fin a esta historia de soledad en medio del brillo de la corona. El 10 de septiembre de 1898, a la edad de 60 años, Isabel fue víctima de un ataque en Ginebra. Esta noticia conmocionó a Europa, pero para quienes la conocían íntimamente, trajo una especie de liberación. María Valeria comprendió que su madre nunca habría aceptado envejecer ni perder su imagen perfecta. Así terminó la vida de una mujer cuyo legado sigue siendo muy controvertido. Detrás de la brillante fachada se escondían los destinos de 4 hijos que sufrieron por su narcisismo. Gisela, enviada lejos de hecho para la tranquilidad de su madre. Rodolfo, abandonado sin apoyo durante su periodo más oscuro. Y María Valeria, asfixiada bajo el peso de la melancolía materna. La verdadera Sisi estaba lejos de la imagen de la pantalla. Era una mujer que ponía sus caprichos por encima de la felicidad de sus seres queridos. Y sus hijos pagaron el precio total. La historia de Isabel es un recordatorio de que incluso la apariencia más deslumbrante no puede llenar un vacío interior. Con esto, nuestro viaje por la historia de los Habsburgo ha llegado a su fin. ¿Cuál de los destinos de los hijos de la emperatriz te ha parecido más injusto? Espero tu opinión en los comentarios. Y no te vayas todavía. Han aparecido en pantalla otros 2 videos con historias apasionantes que seguro te sorprenderán. Haz clic en cualquiera de ellos y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.